acompaña Sara. El día de hoy, pues, como ya les dije hace rato, el tema va a tratar acerca de lo que estamos viviendo, ¿verdad? De que muy pronto se aproximan las votaciones y nosotros como cristianos o no cristianos, pues tenemos la duda, ¿verdad? De que por quién deberemos de votar. ¿Cómo sabemos que esa persona, que ese candidato o candidata es el indicado? Porque vemos de que nosotros queremos un cambio en Guatemala y todo es bajo guianza del Espíritu Santo. Y pues te doy la bienvenida. Gracias, Rosy. Muy buenas noches, amigos. Les damos a ustedes también la bienvenida. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Gracias, que el Señor los bendiga y quédense. Yo sé que todos tenemos dudas, preguntas, por quién votar o a quién tengo que elegir para que gobierne nuestra nación. Eso es tan importante para nuestra Guatemala, porque los que amamos a Guatemala, ahí sí que oramos, intercedamos, hacemos cualquier cosa, ahí sí que para que nuestra Guatemala esté bien, y nosotros los guatemaltecos que sabemos de los caminos del Señor, sabemos de la palabra, y ahí sí que deseamos en nuestros corazones que queden personas elegidas por el Espíritu Santo. Amén. No solo sean elegidos por casualidad, sino que en verdad el Espíritu Santo elige estas personas, los alcaldes en los municipios, departamentos, los diputados y el presidente. Creemos hoy que Dios hablará a tu vida. Quédate aquí con nosotros. Yo sé que si tienes algunas dudas también y preguntas, nos puedes escribir. Te responderemos a tus dudas y preguntas. Bueno, vamos a iniciar. Y antes que todo, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas como nosotros los creyentes nacidos de nuevo, verdad? Debemos esforzarnos por elegir líderes quienes serán a su vez guiados por nuestro Creador. Pues les quiero leer un texto conforme la pregunta que me hiciste, Rosy. Les repito la pregunta. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos esforzarnos por elegir líderes quienes serán a su vez guiados por nuestro Creador. O sea, ¿qué opinas tú acerca de eso? Está bien. Vamos a leer en primera de Samuel 12, 13 al 25. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla. Yo sé que Dios hablará a nuestros corazones y hablará a tu corazón también a través de la pregunta que Rosy nos hizo hoy. Abra tu Biblia y vamos a leerlo todos juntos. Te vuelvo a repetir, en primera de Samuel 12, 13 al 25, capítulo 12, verso 13 al 25. Lo vamos a leer juntos y tú ya tienes tu Biblia ahí cerca. Dice: ahora pues, he aquí el rey que habías elegido, el cual pedisteis, y habéis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temeréis a Jehová y le serviréis y oiréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él hará truenos, lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová le dio truenos, lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová,
y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos vuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruye en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Lo que nos dice esta palabra es muy claro, que nosotros los guatemaltecos o los que vivimos en Guatemala, por ejemplo, tal vez hay algunas personas que no son guatemaltecos, pero viven en Guatemala y ellos van a obtener el derecho de votar en este 16 de junio. Lo que de verdad puedo exhortarles hoy, que nosotros todos juntos nos unamos, que esto no sea solo para los cristianos, para los católicos, para cualquier religión, para todos aquellos que amamos a Guatemala, que podamos rendirnos ante el Señor y creerle a Él, que sea Él el que elige esas personas para que nos gobiernen en este país, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Pero también hoy, si tal vez hay algún político que nos está escuchando, que va a ver este video, solo ahí sí que le pedimos que se acerquen al Señor, que su voluntad sea entregada al Espíritu Santo, que no sean guiados a sus emociones, a lo que pueden hablar, a lo que pueden decir, sino que juntamente oremos por este país. Que no seamos egoístas al decir, yo quiero ganar, no, sino que nuestras oraciones, esto va para los políticos, para todos aquellos que somos guatemaltecos, que vivimos aquí en Guatemala, que nuestra oración sea: Señor, que se haga tu voluntad. Que no seamos egoístas en decir, yo quiero ganar, pero que sea la palabra, que se haga la voluntad del Padre, para que nos vaya bien y que nuestra Guatemala obtenga los resultados que hemos esperado por años, y que recibamos de verdad y que vivamos, que se viva en Guatemala ese avivamiento que se había profetizado por años y no se ha cumplido en nuestra Guatemala. Pero si todos juntos nos ponemos de acuerdo a orar por Guatemala, no eligiendo nosotros las personas, sino que el Espíritu Santo nos guíe a orar, para que en ese momento, cuando estemos frente a las papeletas, estemos seguros por quiénes serán nuestros votos. Ok, gracias. Otra de las preguntas es: ¿qué piensas acerca de los candidatos aspirantes que violan los mandamientos bíblicos en la vida, la familia, el matrimonio o la fe? ¿Será que nunca deben ser apoyados? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en realidad, como dice la palabra en Amós, si dos anduvieran juntos, pero si no estuvieran de acuerdo, nunca podrán caminar juntos. Sabemos que la paz, la alegría proviene de Dios. Sabemos que la unidad en las familias, sabemos que la Biblia dice también que Él no discrimina a las personas, porque cuando alguien le teme a la palabra, cuando alguien le teme a Dios, no es tan fácil fallar al humano, porque la Biblia dice:
ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento que el Señor nos dejó, que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero cuando no hay temor en el corazón, cuando lo que hay es perversidad, lo que hay es engaño, lo que hay es manipulación, o lo que hay es egoísmo, lo que hay es orgullo, lo que hay es engaño en el corazón de aquella persona que quizás quiera quedarse como alcalde, diputado o presidente, no puede reposar Dios ahí, no puede estar el Espíritu Santo en ese lugar, porque hay engaño, hay manipulación. Y si la palabra dice si dos andan juntos, pero si no estuvieran de acuerdo, no pueden andar juntos. Y en este caso, yo te digo de que si ves que alguien no le teme a Dios, ves que alguien no le teme a nuestro Señor Jesucristo, entonces no está caminando con el Señor. Entonces no está caminando con Él. Puede decir esa persona, sí, yo estoy caminando con Dios, pero los hechos, los resultados, dice todo lo contrario. Nosotros en este caso tenemos que tener el discernimiento para ver por quién votar. No la apariencia, porque la apariencia engaña. No porque Alagrán nos ofreció tantas cosas, nos dijo que me iba a dar esto, que me iba a dar lo otro. No, que no seamos guiados por lo que vemos, que seamos guiados por el Espíritu Santo y que seamos guiados a lo que dice la palabra. Que en este caso podemos decir, esta persona le teme a Dios. Si en verdad le teme a Dios, puede gobernar una nación, puede gobernar un pueblo, puede gobernar un departamento, porque esa persona va a ser guiada por el Espíritu Santo. Como cuando Salomón, cuando se quedó como rey, ese hombre no pidió riqueza, no pidió otra cosa, sino que lo que pidió es la sabiduría. Pidió la sabiduría, pidió el temor en él para temerle siempre, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, tan importante que nosotros miremos esto. No es que nosotros vamos a rechazar a los que están en la política, que no son cristianos. No me refiero, sino que vamos a ver nosotros que en verdad esas personas tienen el temor en sus corazones hacia el Señor Jesucristo o no lo tienen. O simplemente lo hacen por querer ganar dinero, simplemente lo hacen por X razones, pero no lo hacen por amor al prójimo. No lo hacen porque en verdad quieren agradar a Dios y quieren tomar ese lugar donde se van a quedar para guiar al pueblo y enseñarles los valores importantes que se están perdiendo en este tiempo. ¿Amén? Amén. Bueno, pues otra de las preguntas también que nos hicieron es ¿cómo votar siendo cristiano? Sabemos de que no queremos enfatizar tanto en los cristianos, sino que esto es en general, no importa a qué religión tú pertenezcas, pero sabemos también de que a veces tenemos como que dejamos pasar este 16 de junio que vamos a votar, lo dejamos de pasar porque simplemente no nos importa votar. Entonces acá esta persona nos hacía esta pregunta: ¿cómo votar siendo cristiano? ¿Cómo votar siendo cristianos? Para todos aquellos que son cristianos. En primer lugar, tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque ya tenemos conocimiento de la palabra, ya tenemos conocimiento del temor hacia Él, tenemos conocimiento de la lectura de la palabra. Entonces no es tan fácil que seamos engañados ni manipulados, porque sabemos que nosotros le tememos a un solo hombre, que es nuestro Dios. Entonces, lo que yo te digo hoy, que cada vez que durante este momento, durante todo este tiempo que estamos antes de las votaciones, antes del 16 de junio, que en este momento tú juntamente con nosotros te unes en oración,
Tal vez tú dices, pero yo ya tengo la persona por quien votar. Tú ya le preguntaste al Espíritu Santo si es la persona indicada que Él quiere que por quien tú vas a votar. La mayoría de veces, ¿saben por qué muchas veces nosotros en la vida cometemos muchos errores y lo que pagamos en la vida son las consecuencias? Porque muchas veces se hace nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. O decidimos por nuestra propia cuenta, o decimos, yo lo decido porque a mí me conviene. Muchas veces lo decimos así, yo lo decido así porque a mí me conviene. Pero ¿será que si a ti te conviene, será que al prójimo le conviene también? ¿Será que al Señor le conviene? Entonces, en nuestro caso, nosotros como cristianos, debemos de acercarnos al Espíritu Santo en oración y pedírselo a Él y decirle, Espíritu Santo, ¿por quién debo de votar? ¿Por quién candidato en mi pueblo, en mi nación, en mi pueblo, en el departamento donde estoy y por mi nación? ¿A quién debo yo elegir? Y que el mismo Espíritu Santo te guíe. Tal vez tú me dirás ahora, pero si el Espíritu Santo no me habla, Él te habla. Si tú comienzas una oración con Él, Él te habla. Si tú comienzas a hablarle, a preguntarle a Él, Él te dará la respuesta. Porque la Biblia dice que el que pide se le dará. No te lo digo yo, sino que la Biblia lo dice. Entonces, que tú en este momento, tú comienzas a pedirle al Espíritu Santo, que Él te guíe, que Él tome la dirección de tu vida, que Él te dé esa respuesta en oración, o en un sueño, o cuando estás frente a las papeletas que tal vez en ese momento estás frente a las papeletas, tú dices, aún el Espíritu Santo no me ha dado la respuesta, pero yo sé que en ese momento, literalmente así te lo digo, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote, vota por estas personas. Y yo sé que tú lo vas a hacer, porque tú le temes a Él, y es tan hermoso hacerlo, ser guiado por el Espíritu Santo. No ser guiado por lo que te pueden dar, no ser guiado por lo que has escuchado, no ser guiado por lo que te pueden decir las demás. No te dejes manipular por nadie, sino que seas guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe quién es la persona que Él ya escogió, quiénes son esos diputados, esos alcaldes, quién es el presidente. Yo sé que Él ya escogió a esas personas, pero Él quiere utilizarte a ti y a mí para que seamos parte de ese voto por quien el Espíritu Santo ya haya escogido para gobernar nuestra nación. Muy bien. Sabemos también de que nuestro voto es muy importante. No debemos de dejar pasar estas elecciones, porque tal vez con tu voto pueda suceder el cambio para nuestra bella Guatemala. Entonces no debemos de dejar pasar este momento, debemos de aprovechar y alzar nuestra voz como guatemaltecos, votar por aquellas personas que en verdad sabemos que van a hacer algo por nuestra Guatemala. Como guatemaltecos debemos de amar nuestra nación, nuestra ciudad, que es Guatemala, la tenemos que amar y cuidar. Ya no debemos de dejar que personas con mal corazón estén gobernando, porque realmente a Dios le entristece eso. Dios lo que quiere es que Guatemala pues se levante, y Él con su misericordia lo hará, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también nosotros como guatemaltecos tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para poder votar para estas elecciones. Otra de las preguntas es, ¿cómo evitar que me engañen? ¿Cómo debo evitar que me engañen? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pues hay ejemplos en la Biblia en las que podemos ser guiados. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del hijo de David, Absalón. David era rey en ese tiempo y Absalón su hijo, pero siempre había en el corazón de Absalón de quitarle el reino a su padre
había tanto engaño en su corazón, y eso fue lo que él comenzó a hacer. Empezó a jalar gente por su bienestar, no por el bienestar del reino, no por el bienestar de las personas, sino que por su propio bien. Entonces él empezó a juntar gente por sí mismo con él, para que esa gente estuviera contra su padre, que era el rey David. Entonces empezó a engañar a las personas, a engañarlos con palabras, con hechos. Dice la Biblia que él empezó a servir a las personas, pero no lo hacía con amor, sino que lo hacía porque él quería una autoridad. Lo hacía por egoísta. Entonces nosotros en este tiempo, que no nos dejemos engañar por nadie. Tal vez las personas puedan venir a ofrecerte muchas cosas o te pueden manipular, pero tú tienes que tener sabiduría para ver eso y decir, bueno, yo no voy a vender mi voto. Mi voto no, un voto vale demasiado. Entonces yo no venderé mi voto. Yo no seré manipulado por nadie. Tal vez las personas puedan venir a amenazarte, pero que tú sabiamente puedas actuar y decir, no, mejor yo me retiro porque aquí me están manipulando. Aquí lo que quieren es que yo venda mi voto. Lo que tú puedes pedirle a Dios la sabiduría, tal vez alejarte de ese lugar donde estás para que tú no seas engañado. Y en ese momento que tú puedas ser una persona muy sabia de pedirle a Dios por estas personas y que dejen de manipular y que dejen de engañar a otros, porque así no es. ¿Sabes que el Señor Jesucristo, Él no es así? Él no vino a la tierra para engañarnos. Él vino a la tierra para traernos la verdad. Él vino a la tierra para enseñarnos la verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hará libre. Entonces, si nosotros venimos con engaños a manipular a otros, a que otros den los votos, estamos actuando de una manera incorrecta. Les puedo decir hoy, las personas que vienen a engañar a otros para que voten por ellos, eso no viene del Señor Jesucristo. Eso no proviene de Él, porque Él es la verdad. La Biblia dice que en Él no hay engaño. Entonces, toda persona que quiera engañarte para que votes por esas personas, no viene de Dios. Si ahora te está engañando, ¿cómo no lo va a hacer cuando ya está gobernando? Todas estas cosas tenemos que analizar desde ahora. Cada cosa pequeñas, grandes, nosotros tenemos que escuchar, analizarlo. No es que la primera, caí y voy a votar por esas personas. No, yo tengo que escuchar, yo tengo que analizar. Tú tenés que analizarlo, escucharlo bien, bien y decir, bueno, si en este momento esta persona me está engañando, entonces no. Porque si ahora lo hace, cuando se quede en el reino, lo va a hacer peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los engaños. No debemos dejarnos engañar por nadie, porque eso no viene del Señor Jesucristo, eso no viene de la palabra. Amén. Ok. Bueno, de nuevamente, tú que nos estás viendo, yo te recuerdo que debes amar a tu país. Ama a Guatemala. Porque cuando tú amas tu país, tú amas a Guatemala, tú no vas a dejar pasar esas elecciones. Tú vas a defender a tu Guatemala. Tienes que amar a tu Guatemala. Porque si nosotros los guatemaltecos no amamos a nuestro país, entonces, ¿quién lo hará? Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro país y de cierta manera dar a conocer cuál es nuestra decisión como guatemaltecos. Otra de las preguntas es, ¿espera Dios que los cristianos voten? Claro que sí. Sabemos perfectamente de que hay mucha religión en el cristianismo, que tal vez te dicen a ti que el político no es de Dios, que todo lo que son las votaciones, que eso no proviene del Padre.
Claro que sí. Nosotros los cristianos podemos votar porque nosotros somos parte, así como en el reino de los cielos. Yo te puedo decir esto. En esta tierra, Dios es el que pone los gobernantes. Dios es el que pone las personas para que estén gobernando. Y en el reino de los cielos sabemos perfectamente que nuestro Rey es el Señor Jesucristo, pero no solo sea en el reino de los cielos, sino que en todo tiempo Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Rey, estamos nosotros en este reino, pero es tan importante que nosotros debemos de votar como cristianos, porque tal vez a ti te han dicho, porque te doy este ejemplo, cuando nosotros antes éramos pequeños, a nuestros padres les decían, en la iglesia donde íbamos, les decían que era pecado que los cristianos votaban. Y la verdad, tal vez muchas personas creyeron esa palabra, o hasta el día de hoy hay muchas personas que no votan porque dicen que es pecado votar. Y eso es mentira, porque nosotros tenemos derecho de votar por nuestro país, porque nosotros somos guatemaltecos. Somos guatemaltecos y nuestro voto vale demasiado. Nuestro voto vale, por eso que yo te decía al principio de que es tan importante que tú le pides al Espíritu Santo que Él te guíe para votar. Porque si en verdad esto no proviene de Dios, entonces ¿por qué Dios permitió que el rey David gobernara? Si en verdad los reinos, si en verdad los presidentes, los alcaldes o los gobernadores, o los gobernadores, continúo, hubo una interrupción. Por ejemplo, si no fuera de Dios los gobernadores, así como los presidentes, alcaldes, si el Señor Jesucristo no es el que pusiera a esas personas, ¿tú crees que por qué Él eligió el rey David? ¿Por qué Él eligió a Salomón? ¿Por qué en ese tiempo hubieron reyes? Porque si no estuvieran en los planes de Dios, Él no hubiera elegido esos reyes. Anteriormente solo habían jueces, pero no, Él eligió a esas personas para que gobernaran a una nación. Entonces es tan importante que nosotros, los cristianos, debemos de votar. Tenemos que votar. Tenemos que hacerlo por compromiso con nosotros mismos, con nuestra nación que amamos tanto. Y en verdad, aquí donde nosotros tenemos que actuar como los cristianos, porque nosotros también tenemos derechos. Y yo sé que nuestros votos será poderoso, porque no será que por nuestra propia cuenta, sino que será porque seremos guiados por el Espíritu Santo para elegir esos hombres, esas mujeres que podrán gobernar nuestros países, nuestra nación, en el nombre de Jesús. Ok, bueno. Recuerda tomar tus decisiones basadas únicamente bajo el control del Espíritu Santo. Mantén eso siempre en tu mente, porque de esa manera nos ayudará, tanto como guatemaltecos y como personas, ser guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, esas fueron las preguntas, entonces no sé si tú tienes algo más que agregar. Sí, Rosy. Pues como resumen, quiero hablarte de dos reyes, que uno fue escogido por el pueblo y uno fue escogido por Dios. Tú hoy, tú vas a elegir dónde estar. Vas a elegir que tú eliges por tu propia cuenta, por lo que veas, por lo que te han dicho, o vas a elegir por lo que Dios te va a decir. Te hablo de David y Saúl. Saúl lo puedes leer en casa después de esta palabra, lo puedes leer en 1 Samuel 8, donde nos habla de que el pueblo de Israel eligió a Saúl. Y podemos ver el resultado después del reinado de Saúl. No fue un reinado extraordinario. No fue un reinado donde haya tenido victorias. Al principio sí obtuvo victorias,
pero fue un rey desobediente. Desobedeció a Dios de una manera impresionante. Muchas veces nosotros queremos elegir a las personas porque nos convienen, pero no es porque de verdad provenga del Padre. Lo elegimos porque nos ofreció tantas cosas que ni sabemos si las va a cumplir o no. Todo eso nosotros tenemos que ver en las personas que oímos. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Será que nos están ofreciendo más de lo que Guatemala puede cubrir? ¿Será que esas personas se están exagerando en lo que prometen? Todo eso nosotros tenemos que analizar en lo que oímos de todos los políticos. Y que no seamos, que no caigamos en este tiempo como cayó el pueblo de Israel. Eligió a Saúl por su propia voluntad, por su propio bienestar, por su propia cuenta. Que hoy nosotros podamos elegir al rey, ahí sí que al gobernador para nuestra Guatemala, los gobernadores, conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad, no a lo que nos hablen, no a lo que nos digan. El rey Saúl fue un hombre que al principio sí demostró ser un buen rey, pero al final desobedeció a Dios y al final de su reinado no fue nada bueno. Tú vas a leer todo lo que es 1 Samuel 8 y tú vas a entender ese reinado, que no fue un reinado de gran bendición porque el mismo pueblo lo escogió. Ahora te hablo del rey David. El rey David, un hombre conforme el corazón de Jesús, conforme el corazón de Dios. Fue un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios lo escogió entre muchos. La Biblia dice que Dios no ve la apariencia, Dios lo que ve es el corazón. Y muchas veces nosotros en este tiempo solo nos fijamos en la apariencia, nos fijamos en lo que nos prometen, lo que dicen, lo que hace y quién es la persona. De eso nada más nos fijamos, pero conocemos el corazón de esa persona. Lo está prometiendo de verdad porque ama su nación. Lo está prometiendo porque en verdad quiere dar su vida por su nación. O lo está haciendo solo para obtener poder, para obtener fama, para obtener riqueza. Hay muchos objetivos, hay muchas estrategias de personas que solo quieren quedarse a obtener algo del pueblo, aprovecharse del pueblo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de esto, que elijamos un Saúl o que elijamos un David. Un David conforme al corazón del Señor Jesucristo, un David conforme al corazón de Dios. Que hoy podamos pedirle a Dios la sabiduría, que podamos votar por la persona indicada, no mirando la apariencia, no mirando lo que pueda decir, sino que escuchar a Dios y en ese momento que el mismo Espíritu Santo se reviste en nosotros a votar por esa persona que Él ya lo escogió. Pero que no seamos nosotros, que no cerremos nuestros oídos espirituales para decir, no, es que yo quiero a esta persona, es que yo quiero. Muchas veces la necedad nos lleva al fracaso, la necedad nos lleva a muchas cosas negativas, a muchas consecuencias. Entonces, para prevenir esas consecuencias en el futuro, es tiempo de comenzar a pedir en oración al Señor a que Él nos indique por quién nosotros debemos de votar, no por lo que nosotros queremos, sino que la Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso, nadie lo entiende. Entonces tú ahora que no te dejes guiar por tu corazón, tus pensamientos, tus ojos te pueden decir, vota por esta persona, pero que tú hoy te comprometes con el Señor a escucharlo a Él, a votar por la persona que Él ha escogido. A votar por esa persona que Él ha elegido para esta nación, para gobernarnos, y que sea el Espíritu Santo a través de esa persona para que sea esa persona el escogido de Dios, como David en ese tiempo, que fue un gran rey para Israel. No te dejes manipular por nadie. No mires la apariencia, sino que ora y el Señor te va a revelar el corazón de esa persona, si es o no es el elegido de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo y escucha el Espíritu Santo.
Y no escuches a nadie más, sino que solo el Espíritu Santo para poder votar este 16 de junio. Y que seas obediente al Espíritu Santo por quién votar. No obediente al humano, no obediente a ti mismo, no obediente a tus propios beneficios, sino que obediente al Espíritu Santo. Así que te dejamos esta palabra en tu corazón hoy. Y si tú amas a Guatemala de verdad, si tú lo amas, como Marlene siempre dice, nosotros somos Guatemala.